Por aquellas tierras llanas Jesucristo caminaba con una cruz en sus hombros de madera muy pesada. Nadie le solía ver ni nadie le acompañaba, más una santa mujer que Verónica se llama. Un paño lleva en las manos para limpiarle la cara, 3 dobletas tiene el paño, 3 caras de Dios pintadas. La primera está en el cielo, la segunda está en Jaén, la tercera está en el mal. Quien hiciera esta oración 3 veces a la cortal, 3 veces a la espiral, sacaría un alma de pena y la suya de pedal. Quien la sabe no la dice, quien la oye no la aprende, verás el día del juicio lo que su alma contiene. Santa Catalina, mañana es tu fiesta, subirás al cielo galana y compuesta. Dirán los angelitos, ¿qué señora es esta, la que corta el ramo de la orilla seca? Levanta José y enciende una vela, a ver lo que anda por mi cabecera. Carreras arriba, carreras abajo, me encuentro un niño envuelto en un paño. ¿De quién es este niño? De la Virgen del Rosario. ¿A dónde está la Virgen del Rosario, abriendo y cerrando las puertas del cielo? Padre nuestro chiquinino, llévame por buen camino, camino de salvación. Mis pecados muchos son, no los puedo confesar ni en Cuaresma ni en Carnaval. Yo tenía un escapulario de la Virgen del Rosario, la Virgen era mi madre, los ángeles mi hermano. Me agarraban de la mano, me llevaban al Calvario, desde el Calvario a la fuente. Me ponían cruz enfrente, donde el diablo no me encuentre, ni de día ni de noche, y en la hora de mi muerte.